Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Proaños. Y mi nombre es Jason Salvador. Vamos a hablarles acerca de la psicología educativa. Podemos iniciar con de dónde viene la influencia que ha tenido la psicología educativa. Tenemos tres: el conductismo, que viene directamente de Estados Unidos. Ahí estudiamos el comportamiento del individuo al interactuar y cómo modificar esa conducta. Esto se hace a través de proyectos de enseñanza, programas de enseñanza que pues básicamente los aplican los docentes. Por otro lado tenemos el modelo cognitivo, que viene directamente de Europa y lo que busca es pues, ver cómo los estudiantes realizan el proceso de la información y cómo adquieren su experiencia a través del aprendizaje. Y de forma local tenemos la historia y la cultura. Pues básicamente esto tiene que ver directamente con el lugar, el contexto en el que se mueven los estudiantes o nos movemos nosotros, y eso también afecta el aprendizaje. Dentro de los objetivos tenemos que la idea es aplicar los principios psicológicos a los problemas educativos. Y eso lo hacemos a través de la comprensión de lo que significa enseñar. Además tenemos que lógicamente tenemos que aplicar los conocimientos que tengamos sobre el proceso de enseñanza y cómo los alumnos o los niños jóvenes comprenden esos conocimientos. Y por último, pues no se trata solo de saber cómo se comporta o cuál es la conducta de los niños, sino cómo podemos manejarla. ¿Qué se espera que se conozca de la psicología educativa? Pues que está directamente relacionada con la sociología educativa, con la antropología de la educación y finalmente con la historia de la educación. ¿Qué esperamos de la psicología educativa? Aprendizaje y enseñanza, básicamente es eso. Y lógicamente tiene que ir relacionado con las emociones. Bueno, por otro lado tenemos también que el psicólogo educativo tiene un aspecto muy importante con la intervención profesional. En ese sentido están los nuevos entornos de aprendizaje que hemos llegado a través de la modernización y la globalización, como son los modelos de educación a distancia virtual. También por otro lado están los nuevos modelos y los que se vienen trabajando sobre los espacios académicos bilingües. También hay una visión holística, es decir, que cubre todo aspecto de la visión del estudiante en términos de la normalidad y que todo se maneja bajo un mismo término. También tenemos el tema de que los psicólogos educativos impulsan reformas políticas que busquen el beneficio de las personas que van a aprender. Sus funciones principales, en este caso, hemos seleccionado la investigación, la asesoría familiar, acompañamiento, el mejoramiento del proceso educativo, que viene explicado en la parte de atrás. Está la prevención de la socioeducación y la orientación y asesoramiento vocacional, que pues en nuestra cultura colombiana se ha visto un poco afectada, que realmente no se hace. Finalmente tenemos otro enfoque que es las relaciones que se generan profesionalmente con los psicopedagogos y los maestros, los pedagógicos. Entonces, entender una reflexión muy clara que no hay niveles jerárquicos ahí, sino más bien un trabajo mancomunado que busca el bienestar y el beneficio de los estudiantes. Ambos, o estas tres profesionales, lo que buscan es generar herramientas para una enseñanza efectiva a través de la investigación y cómo a través de reforzadores como la emoción se genera más conocimiento y aprendizaje. Pues. Buenas tardes, mi nombre es Omar Díaz. Buenas tardes, mi nombre es Diego Gutiérrez y en esta sección vamos a revisar los temas relacionados con la práctica profesional. Inicialmente hablamos que esta práctica profesional va a tener un encuadre, el cual se va a desarrollar mediante encuentros en los cuales se haga una socialización, esto con el fin de generar planes de acción entre los estudiantes y las instituciones. Siguiente paso en este punto de la práctica profesional es el seguimiento del encuadre que se hizo, el encuadre que se está llevando a cabo, ello mediante la recordación del por qué y el para qué están los estudiantes haciendo sus prácticas como psicología educativa en las instituciones, y adicional la articulación de la práctica con los tiempos escolares.
Uno de los principales objetivos de la práctica profesional del estudiante de psicología educativa es hacer un aporte de estudiante y docente en el aula cuando se encuentran. Y esto digamos que tiene también finalidad para un beneficio en la comunidad educativa. Por otro lado, digamos que uno de los retos que tiene la práctica profesional actualmente es la dicotomía que existe en el estudiante, que se puede volver contextualista o se puede volver aplicacionista. Me explico. Contextualista es este practicante o este estudiante que llega a desenvolverse dentro de los diferentes contextos que puede aplicar su práctica, y el estudiante aplicacionista es quien tome los conocimientos que se le dieron durante toda la carrera y los aplique tal cual, sin independientemente interpretar el contexto en que se encuentra. Por otro lado, uno de los retos también de la práctica profesional es crear vínculos entre el estudiante, el cuerpo directivo y el docente. Ese es el objetivo que se espera que el estudiante de psicología educativa llegue a hacer en las instituciones educativas. Y hay otros retos que afronta la psicología educativa y más en su práctica profesional, y es igualar lo que requiere el campo laboral a lo que realmente las instituciones educativas nos están dictando como psicología educativa. Por otro lado está la convivencia en espacios educativos escolares, y es crear o mejorar las relaciones entre docentes y estudiantes. Por otro lado está pues el sistema educativo polarizado de las industrias, mejorarlo, siempre a servir a este sistema educativo. Y finalmente la motivación de los estudiantes, es incrementar esa motivación para que los estudiantes sigan en el proceso educativo. Otro de los importantes aspectos de la práctica profesional es la intervención del practicante. Entonces es analizar en el espacio en el que se está desenvolviendo su práctica y comenzar a modificar. Continuando entonces con ese tema de la intervención del practicante, decimos que esa intervención la va a hacer en 5 pasos. La primera va a ser el análisis de las condiciones en las que se va a desarrollar la práctica. La segunda va a ser la delimitación del proceso y la propuesta de intervención. Seguido de ello se debe realizar procesos de observación en acompañamiento de tareas. Siguiente, el estudiante es importante tener en cuenta que no va a tomar las decisiones solo, sino las va a tomar como un acuerdo con la institución, para finalmente hacer una articulación de esta práctica en tiempo real. En la actualidad, los campos de acción en los cuales se puede desempeñar esta práctica es en la psicología infantil, en la psicología universitaria, en entidades de la salud, organizaciones, en hogares y en la psicología en la escuela. Para el tema de psicología en la escuela, hablamos que se puede hacer la elaboración de currículum y se debe entender qué es una escuela para poder hacer esta intervención. En los hogares nos podemos desarrollar en las juntas de acción comunal. ¿Qué se espera de esta práctica profesional? Primero, establecer un vínculo de confianza con la institución, delimitar el pedido de la intervención, hacer el acompañamiento de tareas y generar los espacios de observación. Una vez haya realizado este proceso y esos acuerdos con la institución, vamos a llegar al punto final, que va a ser una sistematización. Allí el estudiante, en primera instancia, lo debe llevar a reflexionar sobre el acontecer biográfico, teniendo en cuenta el marco teórico y las referencias que haya tomado para hacer la praxis en su campo de práctica. Con ello se va a generar un contenido académico respecto a las diferentes vivencias que se hayan tenido en la práctica misma, para finalmente, o para que el estudiante pueda comprender la importancia que tiene realizar estas prácticas profesionales, en particular en este momento en el campo educativo.